Hola, hola, ¿cómo están todos mis amantes de las historias y de los finales felices? Espero que estén de maravilla y listos para un nuevo vídeo aquí en nuestro canal. Hoy les traigo una historia que les va a tocar el corazón, una historia de preocupación, de amor incondicional y, por supuesto, de un héroe que llegó justo a tiempo. Así es, hoy vamos a sumergirnos en la historia de Burak, el Salvador, y de Neslihan, la mujer que preocupó a todos. Prepárense para un torbellino de emociones, porque esta historia tiene de todo: suspenso, angustia, y un romance que te dejará suspirando. Antes de que empecemos, quiero recordarles algo súper importante: no olviden suscribirse al canal. Si les gustan las historias con giros inesperados, los finales felices y sobre todo, el amor verdadero, este es su lugar. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y únanse a esta gran familia que estamos construyendo juntos. Ahora sí, vamos con la historia. Imagínense la escena: Neslihan, una mujer radiante, llena de vida y energía, de repente se ve envuelta en un manto de preocupación que contagia a todos a su alrededor. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, la historia comienza con pequeñas señales, indicios sutiles que al principio nadie notó. Neslihan, siempre activa y dedicada a su trabajo como arquitecta en una prestigiosa firma, empezó a mostrarse un poco más cansada de lo normal. Atribuía este cansancio al estrés del día a día, a las largas jornadas laborales, a los proyectos que no daban tregua y a las responsabilidades que llevaba sobre sus hombros, como la dirección de un nuevo e importante complejo residencial. Pero poco a poco el cansancio se fue intensificando. Empezó a tener dolores de cabeza persistentes, mareos ocasionales, una extraña sensibilidad a la luz que la obligaba a usar gafas de sol incluso en interiores, y una sensación de debilidad que la acompañaba constantemente. Sus amigos y familiares empezaron a notar su cambio: su rostro ya no brillaba como antes y su energía vital parecía haberse atenuado. Su mejor amiga, Elif, le comentaba constantemente: Neslihan, te veo apagada. Antes eras un torbellino, una fuente inagotable de energía. Necesitas descansar, tomarte un respiro. La preocupación comenzó a crecer, pero Neslihan, siempre optimista y con una fe ciega en su propia fortaleza, intentaba restarle importancia a sus síntomas, pensando que era solo una fase pasajera, un bache en el camino que superaría con un buen descanso y alguna vitamina. Sin embargo, la situación empeoró repentinamente. Un día, mientras trabajaba en su oficina, revisando los planos del complejo residencial, Neslihan se desmayó. El pánico se apoderó de todos a su alrededor. Su compañero de trabajo Murat, el ingeniero jefe del proyecto, quien en secreto albergaba sentimientos por ella, fue el primero en reaccionar. Inmediatamente llamó a una ambulancia y con la ayuda de otros colegas, la trasladaron de urgencia al hospital más cercano. La noticia corrió como la pólvora, llegando a oídos de Burak, su amado Burak. Burak, un hombre fuerte, inteligente y con un corazón de oro, era el alma gemela de Neslihan. Su amor era un faro que iluminaba sus vidas, una conexión profunda y sincera que trascendía las palabras. Se conocieron en un congreso de arquitectura en Roma, donde Burak, un renombrado paisajista, había quedado prendado de la inteligencia y la pasión de Neslihan. Su amor floreció rápidamente, alimentado por la admiración mutua y la complicidad que compartían. Al enterarse del desmayo de Neslihan, Burak sintió que el mundo se le venía encima. La angustia lo invadió por completo y no dudó ni un segundo en correr al hospital, dejando atrás una importante reunión de trabajo en la que estaba presentando un innovador proyecto de jardines verticales. Mientras esperaba noticias en la fría e impersonal sala de espera del hospital, Burak revivía en su mente los momentos más felices que había compartido con Neslihan. Recordaba su primera cita en un pequeño café italiano, donde pasaron horas hablando de sus sueños y aspiraciones. Recordaba sus risas compartidas mientras exploraban las ruinas romanas bajo el sol abrasador. Recordaba sus sueños compartidos de construir un hogar lleno de amor y alegría, y la promesa de un futuro juntos, un futuro que ahora se veía amenazado. El miedo a perderla lo consumía por dentro, pero también lo llenaba de una determinación inquebrantable: haría todo lo posible para salvarla, movería cielo y tierra si fuera necesario. Finalmente, después de horas de angustiosa espera, los médicos salieron a dar noticias. El rostro del doctor era serio, transmitiendo una gravedad que presagiaba lo peor. El diagnóstico fue devastador: Neslihan sufría de una enfermedad grave, un tumor cerebral de rápido crecimiento, y necesitaba tratamiento inmediato.
El mundo de Burak se derrumbó al escuchar esas palabras, sintió como si el aire le faltara, como si un puñal le atravesara el corazón. Pero, respirando hondo, se recordó que su amor por Neslihan era más fuerte que cualquier obstáculo, más fuerte que cualquier diagnóstico. A partir de ese momento, Burak se convirtió en el principal apoyo de Neslihan. No se separó de su lado ni un solo instante, acompañándola en cada consulta médica, en cada sesión de tratamiento de quimioterapia y radioterapia, y en cada momento de debilidad. La animaba con palabras de aliento, le susurraba al oído lo hermosa que era, le contaba historias divertidas para hacerla reír, la abrazaba con ternura y le transmitía su fuerza y su esperanza. Le recordaba constantemente lo mucho que la amaba y lo importante que era para él, que no podía imaginar su vida sin ella. Burak investigó exhaustivamente sobre la enfermedad de Neslihan, devorando artículos científicos, consultando a expertos y buscando las mejores opciones de tratamiento en todo el mundo. No descansó hasta encontrar la solución que le permitiera a Neslihan recuperar su salud y volver a sonreír. Contactó a un reconocido neurocirujano en Estados Unidos, especialista en tumores cerebrales complejos, y gestionó todos los trámites para que Neslihan pudiera ser trasladada a su clínica y recibir el tratamiento adecuado. Su dedicación y su amor incondicional eran una fuente de inspiración para todos los que los rodeaban, incluso para el personal del hospital, que veía en ellos un ejemplo de amor verdadero. Pero la batalla no fue fácil. Neslihan tuvo que someterse a tratamientos agresivos y dolorosos que la debilitaron física y emocionalmente. La quimioterapia le provocaba náuseas, fatiga extrema y pérdida de cabello. La radioterapia quemaba su piel y la dejaba exhausta. Hubo momentos en los que sintió que no podía más, que la enfermedad la estaba consumiendo por completo, que la luz al final del túnel se había extinguido. En esos momentos de desesperación, se refugiaba en los brazos de Burak, quien la consolaba y le recordaba que no estaba sola, que él estaría a su lado hasta el final, luchando con ella cada batalla. Pero Burak siempre estaba ahí a su lado para recordarle lo fuerte que era, lo mucho que la amaba y lo importante que era para él. Con el paso del tiempo, gracias al amor y el apoyo incondicional de Burak, y al tratamiento especializado en Estados Unidos, Neslihan empezó a mostrar signos de mejoría. Los tumores comenzaron a reducirse, los síntomas se atenuaron y su salud se fue fortaleciendo poco a poco. La esperanza renació en sus corazones y la alegría volvió a iluminar sus rostros. Empezaron a planear su futuro juntos, un futuro que antes veían tan lejano e incierto. La recuperación de Neslihan fue un proceso lento y gradual, lleno de altibajos, pero finalmente logró vencer la enfermedad. El amor de Burak fue su principal medicina, su fuerza motriz y su mayor motivación. Él fue su héroe, su salvador, el hombre que la amó incondicionalmente y la ayudó a superar el momento más difícil de su vida. Murat, su compañero de trabajo, aunque triste por no haber podido expresar sus sentimientos, se alegró sinceramente por la recuperación de Neslihan y por la felicidad que encontró en Burak. Después de la tormenta, llegó la calma. Neslihan y Burak celebraron su victoria con una fiesta llena de amor, alegría y gratitud, rodeados de sus amigos y familiares. Agradecieron a sus amigos, a sus familiares y a todos los que los habían apoyado durante su lucha, especialmente a los médicos y enfermeras que cuidaron de Neslihan con tanta dedicación. Pero sobre todo, se agradecieron el uno al otro por su amor incondicional y su compromiso mutuo, por haber permanecido juntos en la salud y en la enfermedad. La historia de Burak y Neslihan es un testimonio del poder del amor, de la importancia del apoyo emocional, de la fuerza del espíritu humano y de la importancia de la perseverancia. Es una historia que nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz de esperanza que nos guía hacia la sanación y la felicidad, y que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Y ahora, llegamos al final de esta emotiva historia. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó contarla. Recuerden que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, y que el apoyo incondicional es fundamental para enfrentar los desafíos de la vida. En resumen, vimos cómo Neslihan, una mujer llena de vida, de repente se enfrenta a una enfermedad que preocupa a todos. Vimos la angustia de Burak, su amado, al enterarse de la noticia y su determinación inquebrantable para salvarla. Vimos cómo el amor de Burak se convirtió en la principal medicina de Neslihan, dándole la fuerza y la esperanza para superar la enfermedad. Y finalmente vimos cómo Neslihan logró vencer la enfermedad gracias al amor y el apoyo incondicional de Burak, su héroe, su salvador. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final.
Su apoyo es muy importante para mí y me motiva a seguir creando contenido que les inspire y les emocione. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la historia de Burak y Neslihan? ¿Alguna vez han vivido una situación similar? ¿Qué opinan del poder del amor en momentos difíciles? ¿Qué les parece la actitud de Burak, su perseverancia y su amor incondicional? ¿Creen que el amor es suficiente para superar cualquier adversidad? Me encantaría leer sus opiniones y experiencias. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un favor: si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.